Hola jóvenes, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Debido a unos problemas, tal vez no vamos a llegar a tener las cátedras presencial, ¿ok? Por ello, voy a realizar una presentación de las clases para esta hora en base a los temas que ya habíamos avanzado, ¿ok? Entonces, cuando vimos en las clases anteriores, analizamos temas de ondas de radar, ondas ópticas, ondas electromagnéticas, donde un determinado satélite enviaba una determinada, ¿correcto? Y esta onda electromagnética retornaba llevando información al satélite, ¿ok? Bien, este es un tema importante en el que ya habíamos venido trabajando, unos conceptos importantes en base a las ondas electromagnéticas y procesos en la que son dependientes de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, que son una representación de las ondas electromagnéticas o de algún sistema electromagnético, fundamentadas en cuatro ecuaciones, ¿correcto? Esto ya desenvolvimos en clase, sus comportamientos, a diferencia de algunos conceptos, vimos algunas constantes, parámetros que siempre van a depender de pequeños parámetros que no van a variar mucho. Correcto. Bien, en esta clase, como una continuidad, va a ser en base a los campos eléctricos y cómo son generados ondas electromagnéticas. Ondas que podrían ser tanto reales y complejas. Entonces el E representa una onda electromagnética, o disculpe, una onda electromagnética, que en realidad es el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico que depende de su amplitud y, y multiplicada por las ondas, tanto reales y complejas. Aquí tenemos una representación del campo eléctrico, pero en su forma amplitud. Es decir, la amplitud de dicho campo eléctrico va a ser expresada de esta forma, en la que podría ser descompuesta o dependiente tanto de campos eléctricos horizontales o verticales. ¿Ok? En este caso podrían ser horizontales, y pues esta parte podría ser ondas verticales. ¿Correcto? Bien, decíamos que existían ondas lineales, linealmente polarizadas, las ondas linealmente polarizadas, son las que contienen información. Entonces yo realicé unos breves comentarios y también expresé de que las ondas horizontales estarían representadas por H y las verticales por B, que estas ondas podrían ser polarizadas, ¿ok? Y luego una relación donde la información con la que es devuelta al satélite son dependientes de los campos eléctricos, ¿no?
¿correcto? Entonces, un tema importante a reconocer es que cómo estaba estructurado esa información con la que es llevada nuevamente al satélite. Y que esta información es dependiente de los campos eléctricos, ¿ok? Estos campos eléctricos dependen de la onda. Y cuando les comentaba unos métodos en los que se aplicó en una de las tesis, fueron basadas en estos dos autores importantes, Jean-Claude y Arifotiel, quienes desarrollaron un método de descomposición basados en probabilidades eh, y dispersión de la onda. ¿Ok? Cuando realizamos un breve comentario en clase, decíamos que estas ondas que eran emitidas por el satélite llegaban a la superficie terrestre y esa dispersión pues, podría ser luego relacionada con la probabilidad en la que llegaba al satélite, ¿no? Con lo que recibía luego para poder construir una imagen determinada. Y lo interesante es también que a partir de los métodos, pues era posible clasificar qué tipo de información poseían dichas imágenes, ¿ok? Entonces, esto de aquí ya había explicado en clase, si no me equivoco, y si es que no lo hice, las ondas que son transmitidas o emitidas, ¿no? Que son lanzadas desde el satélite. Van a ser tanto ondas horizontales y ondas verticales y recibidas tanto horizontales y verticales. Si yo relaciono horizontales, voy a tener una información, una onda de horizontal a horizontal, horizontal vertical, vertical horizontal y horizontal vertical y por aquí vertical vertical, la relación. Donde la información sería representada ahora de esta forma, información con la que es llevada al satélite nuevamente. Luego se construye un vector que generalmente es denominado como un vector de Pauli, que son dependientes de esa información. Recuerden que esta información depende de esas ondas y esas ondas dependen de los campos eléctricos. Y a partir de ello se construye una matriz de coherencia general, que esta matriz, cada componente es una representación de un píxel de una imagen. ¿Ok? Pues aquí tenemos cada componente. Y componentes son representaciones de información que podría tener una imagen satelital. Y todo esto basados en ondas electromagnéticas. Pero si nosotros queremos o deseamos tener informaciones puras, informaciones buenas, decía que podemos eliminar esas ondas que podrían cruzarse y en algún momento eh, existe una interferencia y tendríamos informaciones erróneas o borrosas. Entonces, vamos a tener aquí una información bastante buena si nosotros eliminamos estos componentes, ¿ok? Y luego vamos a tener que construir nuevamente la matriz, que es una matriz de coherencia bastante buena y donde a partir de ello vamos a tener que obtener autovalores, es decir, valores a partir de este matriz. ¿Y cómo obtenemos estos valores? Aplicándole la determinante a esta matriz y restándole por unos lambdas y que estos lambdas serían los autovalores. Y estos autovalores más adelante vamos a tener
relacionar con las probabilidades. Y esa probabilidad con la que las imágenes, que conformar la imagen, formar al momento de que van a depender de esos autovalores. Y estos autovalores pues, son dependientes de la información, ¿no? De la información de la matriz. Y esa matriz dependiente de las ondas electromagnéticas. Entonces estamos realizando aquí un tema importante donde las ondas electromagnéticas son aplicables, son reales, y a cualquier campo. De la misma manera podemos también relacionar el alfa, que representa la dispersión de aquellas ondas electromagnéticas. Cuando hablo de dispersión, me refiero a que las ondas podrían estar sinónimo de dispersar, de poder, es como una chispa, ¿no? Cuando tú golpeas y de repente o lanzas una piedra al agua, un pozo de agua, de repente tienes salpicones, ¿no? Y esos salpicones pues son como tipo dispersiones, ¿no? Y las ondas se comportan de la misma manera, llegan, tienen un contacto con el suelo y tienen unos salpicones, o sea, muchas ondas que se dispersan. Entonces ese grado de dispersión se representaba por este alfa y por la probabilidad. Y un parámetro importante a estudiar luego son las entropías, que la entropía es el grado de aleatoriedad o con la que se van a acomodar en la imagen satélite, con la que se van a tener que acomodar las imágenes en forma de píxeles de manera aleatoria. Cuando digo manera aleatoria, me refiero a que esto es, esta información, estas ondas electromagnéticas que están retornando, multiplicado por una cierta información, van a ser acomodadas al azar, ¿ok? Al azar, sinónimo de aleatorio. Entonces, cuando se realiza esa relación, tanto de esa dispersión de esas electromagnéticas, relacionando con esa entropía acomoda la imagen, pues van a tener que conformarse de esta forma, ¿no? Vamos a tener una imagen con píxeles y cada píxel tiene una determinada información. ¿Okay? Por ejemplo, este primer píxel voy a tener una información de edificios, barcos en el mar, luego superficie terrestre, por aquí el píxel 3, superficies rugosas, agrícolas, humedales, etcétera. Y así sucesivamente son construidos una imagen en base a esta relación. Y decía que esta relación pues dependen de esas ondas electromagnéticas, correcto, y de la información que están. Bueno, aquí un desenvolvimiento, aplicación, donde en un software podría realizarse desenvolvimientos. Toda esta información, jóvenes, estoy mostrando de, de la tesis que ya se trabajó y también voy a dejar una tarea en donde me tienen que entregar un determinado resumen escrito de 5 páginas, ¿ok? De 5 páginas para, para saber si ustedes están también pues, averiguando la funcionalidad